Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este viernes 26 de septiembre. Estamos nosotros también recordando a San Cosme y Damián, mártires de la Iglesia. Queridos amigos, la lectura y la palabra de Dios desde el libro de Ageos, capítulo 1, versículos 15b al capítulo 2, versículo 9. El segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo. En estos términos, di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote y el resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto hasta esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? No es como nada ante sus ojos. Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote. Ánimo todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así habla el Señor. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Queridos amigos, este pasaje del profeta Ezequiel continúa, ¿verdad?, hablando a los israelitas que habían regresado del exilio, o Ujicuaína. Pero hay que animarse. Enseñanza clave, queridos amigos, es que Dios está siempre con su pueblo. Nos recuerda que Él nos da la fuerza y el valor para reconstruir y hacer una nación que vale la pena. Y aquí entonces, queridos amigos, por eso nos dice, ánimo todo el pueblo, manos a la obra, yo estoy con ustedes. Reconstruir el templo. La gloria del Señor está en el templo. San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente, la gloria de Dios. Hay que reconstruir nuestra vida. Y Dios dice, sacudirá a todas las naciones, o sea, le va a estremecer, va a europea, queridos amigos. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra. Porque entero eteos echatas y cuaya llevan va ella papeñan de yara ñandera juañetete va ella papeñan de yara con anga y saca entero eteame que Él es el Dios que dirige nuestra historia. Por lo tanto, queridos amigos, confiar siempre en la presencia de Dios. También, queridos amigos, que esta gloria de Dios la construimos nosotros, pero tenemos que buscarla, tenemos que empeñarnos para reconstruir este templo santo que es nuestra propia nación, nuestra propia vida, el hombre viviente. Y sobre todo, queridos amigos, la misión de Dios. Recordemos que la misión de Dios es buscar nuestra felicidad. Opear añan de yara de cajen, opear añan de yara y potado y coñan de jehuía, opear el hoy cuan eñan de todos los elementos para que podamos ser nosotros felices como familia, como nación, como pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.